Bien, siguiendo con la presentación, podemos entonces apreciar en esta lámina que en los últimos años 2010 hasta el 2018, en el sector edificación y construcción, el consumo de energía ha ido creciendo de manera importante, más o menos, según esta gráfica, casi 10%. Perdón, un poco menos de 10%, un 7%. Y las emisiones de CO2 también han crecido proporcionalmente al consumo de energía. ¿A qué se debe entonces ese consumo de energía, ese crecimiento y en esas emisiones? Pues básicamente a dos grandes impulsores. Uno, que cada vez se construyen edificaciones de mayor área de construcción, y también al crecimiento de la población. Hay dos grandes impulsores. Además, en la medida en que más disponibilidad hay de equipos electrodomésticos y por otro lado mayor poder adquisitivo, se produce una mayor demanda de tecnología y por lo tanto incrementa el consumo de energía de manera significativa. Entre 2017 y 2018 el consumo de energía se incrementó 1% y las emisiones de CO2 se incrementó 2% en ese último año, 2017-2018. Vamos a ver entonces qué sigue sucediendo dentro de este sector. En cuanto al uso final de energía, ¿quiénes son los elementos que han entonces sido responsables de esa mayor demanda de energía o donde se han realizado mejoras o donde se han producido realmente efectos positivos? Bueno, en cuanto al consumo de energía final, vemos que la aclimatación de espacios, es decir, la refrigeración de ambientes dentro de edificaciones, es el mayor responsable en cuanto al aumento en el consumo de energía final. Pueden ver ustedes desde el 2010 hasta el 2018 cómo hasta cierto punto ha permanecido constante, ha reducido, pero después de 2014 se ha incrementado. ¿Cuál es la razón? Probablemente mayor construcción de edificaciones en países tropicales o semitropicales. Por una parte, mayor área de esa construcción también y por otro lado, mayor cantidad de días y noches a mayor temperatura, cambio climático. Eso hace demandar entonces mayor necesidades de refrigeración. Otro elemento en que ha permanecido constante, más bien se ha venido presentando una tendencia a la baja, es el calentamiento de agua. Sin embargo, ha permanecido constante entre 2017 y 2018. La cocción de alimentos también constante. Otras aplicaciones que tienen que ver con el uso de electrodomésticos ha venido cayendo también. Y sobre todo, los mayores aportes en cuanto a reducción de consumo de energía final están en iluminación, que se debe básicamente a la tecnología LED, y por otra parte a la calefacción de espacio, es decir, esa aclimatación donde buscamos un confort térmico de temperatura muy agradable a través de la aplicación de calor. Esto sobre todo más en países templados o de climas continentales o de 4 estaciones que requieren una adecuación de la temperatura. Entonces, bueno, aquí está claro dónde podemos introducir o mejorar aspectos de diseño que finalmente desde el punto de vista de la arquitectura y la ingeniería incidan en reducir el consumo de energía, incidan en mayor eficiencia energética y como tal pues buscar una descarbonización de tanto construcción y uso de edificaciones como de construcciones. En cuanto a la intensidad energética, se define el consumo de energía en cuanto al uso final por unidad de superficie de construcción. Vemos que para llegar a la meta del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 necesitamos estar alrededor de menos de 100 kilovatios hora por metro cuadrado de superficie. Eso significa que hay que hacer esfuerzos para seguir reduciendo esa intensidad energética, entendiéndose que cada día las construcciones son relativamente un poco más grandes que en el pasado.
Eso hace entonces que al ser un denominador esa intensidad energética tienda un poco a bajar, pero el consumo de energía, en la medida en que más gente, más electrodomésticos incorpore, más tecnología, pues seguramente el consumo se va a incrementar, como de hecho ya lo vimos en las láminas anteriores. Entonces es un aspecto a no perder de vista para el diseño de edificaciones, para evaluar incluso su funcionamiento, de buscar indicadores, o este es un indicador que nos permite entonces bajar de los 100 kilovatios hora por metro cuadrado. ¿Cuáles son los retos y desafíos en el sector? Bueno, actualmente más de la mitad de la población vive en ciudades, ya lo dijimos al principio. En 2010 el 70% de la población urbana mundial vivía en países en desarrollo. En 2012 el 30% de la población urbana de esos países vivían en barrios pobres. 80% de la riqueza mundial se genera en las ciudades. Ahí estamos viendo entonces el impacto que tienen las ciudades en la economía a nivel mundial. Las ciudades del mundo ocupan 3% de la superficie terrestre, pero representan entre 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de gases de efecto de invernadero globales, así metiendo CO2, NO2, metano, entre otros. Porque en las ciudades pues hay de todo, están los basureros, los vertederos, y eso también genera emisiones. Está el consumo de energía por transporte, etc. Entonces, bueno, todo eso está mezclado acá en las ciudades. Y las ciudades son las primeras que deben responder a los impactos del cambio climático. Vemos que de cara al futuro, en el 2030, la población va a crecer a áreas urbanas a expensa de lo rural. Es decir, que se prevé que para el 2030 la población urbana esté en torno al 60% y la rural al 40%. Esto demuestra un cambio entonces, una inversión en las proporciones de lo que venía ocurriendo desde 1970 hasta el presente. En 2030 el 60% entonces esa población mundial vivirá en zonas urbanas. La aceleración del crecimiento urbano está ejerciendo presión en el suministro de agua dulce, además de otros servicios ambientales, también en el sistema de alcantarillados, la calidad ambiental y la salud pública. Muchas ciudades, sobre todo de los países en desarrollo, tienen capacidades limitadas para la planificación y la implementación. Esto es un elemento a considerar en nuestros países latinoamericanos, en África, en Asia, de realmente limitaciones a veces desde el punto de vista tecnológico, de financiamiento, de recursos humanos. Las ciudades en los países en desarrollo son las más vulnerables al cambio climático, lamentablemente así ocurre, son las que van a pagar las consecuencias más rápidas de todos estos efectos relacionados con el calentamiento global, y muchas de ellas están en el sur global. Las ciudades demuestran cada vez más mayor liderazgo y compromiso para actuar frente al cambio climático. ¿Cuáles son los efectos entonces del cambio climático en esas ciudades? Si no hacemos nada, si seguimos en un escenario tendencial, el desplazamiento de la población es inminente. Ya vimos que más gente de zonas rurales se va a ir a las ciudades y esto va a formar mayores cordones de marginalidad en las ciudades o cordones de pobreza, afectación de las infraestructuras, servicios públicos, por ejemplo, problemas de salud pública. Vemos que el cambio climático va a tener un efecto importante en cuanto a la distribución de vectores biológicos. Se dice que por cada 0.5 grados centígrados delta T en aumento de esa temperatura superficial, los vectores biológicos, sobre todo los insectos, tienden a subir 50 metros en cota. Imagínense ustedes entonces 50 metros en cota, toda la mancha o el área superficial que ocuparían en ese nuevo contexto a nivel mundial, que de hecho ya se está produciendo Zika, dengue, chikungunya, en sitios donde esto era impensable. Inseguridad en el suministro de alimentos y agua potable, recursos finitos frente a mayor población va a generar problemas, competencias entre usuario y uso, afectación del desarrollo económico y social, evidentemente, mayor competencia por los mismos recursos, alteración del equilibrio ecológico en los ecosistemas. ¿Qué hacemos entonces? Es un panorama verdaderamente comprometedor de cara al futuro si no hacemos nada. Una de las opciones es, como ya lo comenté, descarbonizar la construcción de esas edificaciones y también el uso, así como también todas las construcciones, puentes, infraestructuras públicas,
mobiliario urbano, entre otros. Y para ello podemos hacer uso de las energías renovables no convencionales, que también para otros llamadas como energías emergentes, donde efectivamente pueden venir a cumplir un rol preponderante de cara a ese futuro en la Agenda 2030 y más de desarrollo sostenible. ¿Qué son las energías renovables? Empezando por allí. Las energías renovables son todas aquellas fuentes de energía primaria que están muy distribuidas a nivel mundial, que podemos aprovechar in situ y que efectivamente la mayoría de ellas son limpias, ya las veremos. Ya veremos el impacto ambiental de las fuentes de energía, pero que además se pueden regenerar o renovar en una escala de tiempo humana. Eso es lo que se define energías renovables. Y las no convencionales son aquellas fuentes de energía renovable que excluyen a la gran hidráulica, es decir, a los grandes embalses donde se turbina agua en las grandes hidroeléctricas. Esa es una energía renovable convencional, por lo tanto no estamos hablando de esa fuente de energía como energía renovable no convencional. Entonces esas son las energías renovables no convencionales. Evidentemente son fuentes de energías que tenemos bastante disponibilidad en toda América Latina y a nivel mundial, sobre todo en países tropicales donde tenemos un sol por más de un sol casi con una radiación casi constante durante todo el año, con un buen tiempo que desafortunadamente se desaprovecha, lo cual es el caso de Venezuela. ¿Por qué son importantes entonces esas energías renovables para las nuevas edificaciones y construcciones en un contexto de desarrollo sostenible? Bueno, seguramente al final de esta presentación usted mismo se podrá responder esa pregunta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el sector de la construcción y los edificios tienen un rol clave en la reducción de emisiones. Ya vimos que hay un fuerte componente de emisiones a nivel mundial, y la alta densidad de población en las ciudades puede generar ganancias en la eficiencia e innovación tecnológica mientras reduce el consumo de recursos de energía. Las soluciones pueden ser muchas desde el punto de vista de la arquitectura y la ingeniería, sobre todo pensar siempre en que tenemos que descarbonizar, reducir la huella de carbono. Eso significa descarbonizar la construcción de edificios y su funcionamiento. Además de ello, la eficiencia energética y otros aspectos que ya mencionaremos. Cuando se va a construir una edificación o otro elemento de infraestructura pública, generalmente si aplicamos un diagrama de bloque, vamos a requerir energía, agua, materias primas y otros. Una vez que ya tiene el diseño de esa edificación o de esa construcción a nivel de detalle, finalmente, ¿qué va a obtener? Su edificación o su construcción va a obtener también residuos sólidos municipales, donde entran todos esos residuos de la construcción, escombros, entre otros, vertidos, es decir, efluentes que se van a generar en su construcción, uso y desmantelamiento, y finalmente emisiones atmosféricas, donde tenemos todas esas emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones contaminantes como de lluvia ácida, emisiones eutroficantes y también partículas sólidas. En ese contexto entonces de edificaciones y construcciones sostenibles, ¿qué otros aspectos debemos incorporar? Bueno, debemos tener en cuenta una serie de criterios para poder entonces propiciar el diseño de edificaciones bioclimáticas o sostenibles. Primero que nada hay que tener en cuenta el diseño, la posición y la orientación de la edificación. Esto es fundamental. Las formas, la posición de esa edificación, si va a ganar o debe ganar o rechazar radiación solar, dependiendo en qué clima está, su adaptación al clima y sobre todo la orientación que debe tener para ganar energía o perder si es lo que así convenga desde el punto de vista de diseño. Además, características térmicas del edificio, cuáles son esas características, y los sistemas solares pasivos y de protección solar. Tres criterios que tenemos que tener en cuenta desde la partida para el diseño arquitectónico y luego para que finalmente se pueda instrumentar a nivel de edificación sostenible o de construcción sostenible.